Bendecida tarde tengan todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda el Padre José Gregorio Medina. Es un placer y un gusto compartir nuevamente con ustedes un en vivo. Compartir con ustedes la santa palabra de Dios. Que ustedes se hagan presentes también y que acompañen con su presencia a través de este en vivo, donde vamos a compartir la palabra de Dios, donde vamos a compartir las Sagradas Escrituras, donde vamos a tener un encuentro personal con el Señor. Agradezco a cada uno de ustedes por su presencia, por estar en este momento, por dedicar tiempo también a la santa palabra de Dios. Palabra de vida, palabra que transforman y cambian al ser humano. Palabras que llenan de entusiasmo para seguir adelante, para escuchar con atención la santa palabra de Dios, para hacer la vida en medio de nuestra vida, para llenarnos y transmitirla también a los demás. Aquí en Venezuela van a ser casi las 7 de la noche. Donde ustedes están, será tarde, será noche. Reciban un cordial saludo de parte del Padre José Gregorio Medina, quien les está hablando en este en vivo, y también del ministro Alexander Montilla, que nos acompaña una vez más para leernos la santa palabra de Dios. Como ustedes pudieron darse cuenta, pues en el tema del en vivo de hoy es referente al capítulo que sigue en la lectura diaria, todos los días, de las Sagradas Escrituras. Esta mañana leímos el capítulo 28 del libro del Deuteronomio, que nos explicaba este capítulo el padre Cristóbal Araujo, de su canal Testimonios de Sanación. Vamos ahora a leer el capítulo 29 del libro del Deuteronomio y vamos a reflexionar acerca de este capítulo 29 del libro del Deuteronomio. Y es que consta de 28 versículos, según lo presenta la Biblia de Jerusalén. La Biblia de ustedes podrá colocarle un versículo más, consta de 28 versículos, el capítulo 29, pero es la referencia a la palabra de Dios. Vamos a saludar a todos los que se hacen presente en este en vivo. Saludamos a Jennifer Pérez, a Luz Guerrero, Elvin Perdomo, Julián Barrio 55, a Val Zúñiga, que nos saluda desde Nicaragua, a Viviana Zúñiga, a Mario Rojas. Muy buenas tardes, Padre José Gregorio. A Junior Quintanar, esperando, Padre José Gregorio. Esmilda Mariela, buena tardecita, Padre José Gregorio y Ministro Alexander. Saludo desde República Dominicana. Mucha salud y bendiciones. Gela Luna, buenas tardes, Padre José Gregorio y hermano Alexander. Julián Barrio 55, nos saluda desde Carolina del Norte. Saludos, Padre José Gregorio. Rosa Escobar Villafuerte, bendecida tarde, Padre José Gregorio y hermano Alexander. Esmeralda García, buenas tardes, Padre José Gregorio y hermano Alexander. Saludos. Y aquí estoy en espera a que dé inicio al tema de hoy. Rosa Escobar, bendiciones, hermanitos en Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos. Erlinda Ceballos Serafín, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina. Saludos cordiales para usted y su familia. Dios también le bendiga a su familia. Saludamos a Erlinda Ceballos Serafín. Gracias por tu granito de arena. Dios te bendiga, que Dios te multiplique al 100%. Saludamos a Gela Luna, son las 5:48 aquí en México. Jennifer Pérez, libro del Deuteronomio. Y saludamos también a Mario Rojas. Gracias por tu granito de arena. Que Dios siga derramando abundantes bendiciones sobre ti, sobre tu familia. Y ánimo a seguir adelante en la escucha de la palabra de Dios. Jennifer Pérez, libro del Deuteronomio. Sí, Esmilda Mariela también escribió el tema de hoy. Julie Pérez, saludos, Padre José Gregorio. Nélida Campos, buenas tardes. Esmeralda García escribió el tema de hoy. Clara Mesa,
Muy buenas tardes, Padre José Gregorio y Alexander. Correspondería al de mañana y me dio mucha alegría escuchar en la reflexión un abrazo a la distancia. Sí, es el tema de mañana. Por eso lo vamos a leer hoy, lo vamos a compartir para que mañana también tengas tiempo de poderes. Y nuevamente este capítulo 29 del libro del Deuteronomio. Familia unida en la fe. Saludos de la familia Valdivia. Bendiciones para usted y familia. Saludos, Dios le bendiga, Dios le acompañe. María Pérez, presente Padre para escuchar el tema de hoy. Gloria Ávila, al Padre Cristóbal Arauco, que Dios le bendiga siempre, gracias por su trabajo. Sí, el Padre compartió el tema esta mañana del capítulo 28 del libro del Deuteronomio. Y agradezco también al Padre por hacerse presente en nuestro canal para ayudarnos también en la evangelización y a todos los que hacen posible que se pueda llevar la evangelización a todas las personas. Por eso te invito a ti con humildad, con sencillez. Vamos a darle a la flechita que aparece al lado de donde dice el chat en vivo y vamos a compartir. Lo vas a compartir en tus amigos, familiares, conocidos que tengas en tus redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, para que muchos se sumen también en este momento para leer la santa palabra de Dios, para escudriñar la palabra de Dios y referencia a este capítulo 29 del libro del Deuteronomio. Y vamos a darle un dedito para arriba al video para que pueda llegar a muchas personas también este video cuando reflexionamos la santa palabra de Dios, donde pedimos al Señor que siga derramando sobre cada uno de nosotros su amor y su misericordia. Clara Mesa nos dice, Padre, acá en Argentina va a ser a las 20 horas. Mañana sería acá en Argentina el Día de la Madre. Linda la reflexión. Padre Cristóbal, pues desde ya saludamos a todas las madres, todas las mujeres que viven en Argentina y que son madres, para que Dios derrame abundantes bendiciones sobre cada una de ellas. Y ánimo, no tengas miedo. Dios tiene una recompensa grande para ti, que le has dicho sí a la vida y que has sido partícipes también de esta bonita historia de salvación al traer un hijo al mundo, a dar vida en medio de tu vida y a presentárselos también a Dios. Y que Dios bendiga a todas las madres también que están presentes en este en vivo. Que el Señor les bendiga, les multiplique y no tengas miedo. Pídele a Dios por la conversión de tu familia, por la conversión de tus hijos y que te dé la fortaleza de seguir adelante, ya que Dios tiene un gran premio reservado para ti por decirle sí a la vida que trajiste y has traído y sigues trayendo al mundo. Que Dios les bendiga a todas las madres, que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre cada una de ellas. Saludamos a Esmeralda García, nos dice, listo Padre, ya compartí. Erlinda Ceballos también. José Luis Martínez, Dios le bendiga y lo guarde, Padre José Gregorio Medina. Gracias por compartirnos la palabra de Dios. Viviana Zúñiga, saludos Padre José Gregorio y Ministro Alexander desde el puerto de Veracruz, México. Saludamos a María Pérez, Raida. Hola Padre José Gregorio y hermano Alexander, buenas tardes, Dios les bendiga. Julián Barrio 55, que el Señor le bendiga, Padre José Medina, y a todo su equipo de trabajo. Amén, Dios les bendiga. María Limón, Dios les bendiga y santifique a todos los sacerdotes. Amén. Les invito a seguir orando por todos los sacerdotes del mundo entero. María Yayire, amén, Padre, muchas gracias. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Por eso les invito, desde el lugar donde estás, vamos a disponer el cuerpo, vamos a disponer el alma, vamos a disponer la vida y vamos a pedir la santa presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad, es decir, del Espíritu Santo en medio de nuestra vida, para que sea Él el que nos ilumine para escudriñar la palabra de Dios y para escuchar con atención el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Decimos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumine,
para que nos dé sabiduría y entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida tarde, noche, tengan todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda con aprecio el Padre José Gregorio Medina, desde este su canal de la Santa Biblia Hablada, que humildemente llevo yo y que les transmito a través de la palabra de Dios para que cada uno de ustedes se enamore todos los días y durante toda tu vida de la santa palabra de Dios. Estamos compartiendo también con el ministro Alexander Montilla, que nos acompaña en esta tarde-noche para este tema de hoy. El tema de hoy, vamos a reflexionar el capítulo 29 del libro del Deuteronomio. Vamos a escribirlo en los comentarios. Tema de hoy, libro del Deuteronomio, capítulo 29, versículo del 1 hasta el 28. Es el tema de hoy. Vamos a compartir reflexionando la palabra de Dios. Ya hemos escuchado el tema, el capítulo 28, en la reflexión del Padre Cristóbal Araujo. Vamos a escuchar ahora el capítulo 29 del libro del Deuteronomio, para que tengamos hoy y mañana para reflexionar acerca de este capítulo 29 que nos presenta el libro del Deuteronomio. Gracias a todos los que se hacen presentes en este en vivo y que Dios derrame abundantes bendiciones sobre ti y sobre tu familia, y que este tiempo que le dedicas también a la palabra de Dios, Dios te lo multiplique al 100 por 1. De esto vamos a saludar a los que se hacen presentes, a Rosa Escobar, Clara Meiza, María Yayire, Julio César Calpa, quienes han escrito el tema de hoy. Raida, Deuteronomio 29, 1, 28, Junior Quintanar, libro del Deuteronomio 29, 1, 28, Paula Félix, Deuteronomio 29, 1, 28, Clara Meiza, tema de hoy, libro del Deuteronomio 29, 1, 28, María Yayire, Deuteronomio 29, 28, Esmilda Mariela Gómez, Deuteronomio 29, 1, 28, Julio César Calpa, Deuteronomio 29, 1, 28, Ana Recendis, Deuteronomio 29, 1, 28, María Pérez, Deuteronomio 29, 1, 28, Rosa Escobar, Deuteronomio 29, 1, 28, Erlinda Ceballos, tema de hoy, el libro del Deuteronomio, capítulo 29, Esmeralda García, tema de hoy, libro del Deuteronomio 29, 1, 28, Ana Recendis, igualmente el aprecio, Dios te bendiga, gracias también por estar presente. Carmen Piñero, Dios le bendiga, Padre, igualmente, gracias por estar en el en vivo. Julián Barrio 55, tema, libro del Deuteronomio, capítulo 29, versículos del 1 al 28. Familia Unida, Deuteronomio, capítulo 29, 1, 28. Mario Rojas, muy buenas tardes. Mario, Dios le bendiga. Gracias por hacerse presente. Gracias también por todo su apoyo. Chuli Pérez, Deuteronomio 29, 1, 28. Y Mariana Caido, Deuteronomio 29, 1, 28. Vamos a escuchar con atención, con humildad, la lectura completa del capítulo 29 del libro del Deuteronomio. Les invito, vamos, si tienes la Biblia a la mano, búscalo y ve leyendo junto con nosotros este capítulo 29 del libro del Deuteronomio, para después tener una explicación, una referencia importante de lo que nos dice el capítulo 29. Vamos a leerlo todos juntos. Si no tienes la Biblia, lo puedes buscar también a través de las aplicaciones. Puedes buscar el capítulo 29 del libro del Deuteronomio y vamos a empezar a leer el capítulo 29 completo del libro del Deuteronomio. Vamos a prestar oído y que esté dispuesto para escuchar completamente el capítulo 29 del libro del Deuteronomio. Moisés convocó a todo Israel y le dijo: Vosotros visteis todo lo que Yahvé hizo a vuestros propios ojos en Egipto, con Faraón, sus siervos y todo su país.
las grandes pruebas que tus mismos ojos vieron, aquellas señales, aquellos grandes prodigios. Pero hasta el día de hoy no había dado Yahvé corazón para entender, ojos para ver, ni oídos para oír. Durante 40 años os he hecho caminar por el desierto, sin que haya gastado los vestidos sobre vosotros, ni las sandalias en tus pies. No habéis tenido pan que comer, ni vino o licor fermentado que beber, para que supieras que yo, Yahvé, soy vuestro Dios. Luego llegaste a este lugar, Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, salieron a nuestro encuentro para hacernos la guerra, pero los derrotamos, conquistamos su país, y se lo dimos en heredad a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Guardad pues las palabras de esta alianza y ponelas en práctica, para que tengáis éxito en todas vuestras empresas. Aquí estáis hoy todos vosotros en presencia de Yahvé vuestro Dios, con vuestros hijos y vuestras mujeres, y también el forastero que está en tu campamento, desde tu leñador hasta el aguador, a punto de entrar en la alianza de Yahvé tu Dios, jurada con imprecación que Yahvé tu Dios concluye hoy contigo, para ser hoy de ti su pueblo, y ser tu Dios como te había dicho, y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo hoy esta alianza y esta imprecación, sino que la hago tanto con quien hasta hoy aquí con nosotros en presencia de Yahvé nuestro Dios, como quien no está hoy aquí con nosotros. Pues vosotros sabéis cómo vivíamos en Egipto y cómo hemos pasado por las naciones por las que habéis pasado. Habéis visto sus monstruos abominables y los ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que hay entre ellos. No haya entre vosotros hombre, mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahvé vuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No haya entre vosotros raíz que eche veneno o ajenjo. Si alguien, después de haber oído las palabras de esta imprecación, se las promete felices en su corazón, diciendo: aunque me conduzca en la terquedad de mi corazón, todo me irá bien, puesto que la abundancia de agua quitará la sed. Yahvé no se avendrá a perdonarle, porque la ira y este libro cajo de los cielos. Yahvé le separará de toda la tribu de Israel para su desgracia, conforme a toda la imprecación futura. Vuestros hijos que vendrán después de vosotros, así como el extranjero llega de un país lejano, verán las plagas de esta tierra y las enfermedades con que Yahvé las castigará, y exclamarán: azufre, sal. Calcinación es la tierra entera, no se sembrará ni germinará ni hierba alguna, y crecerá en ella, como en la catástrofe de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín, que Yahvé asoló en su ira y en su furor, y todas las naciones preguntarán: ¿por qué ha tratado así Yahvé a esta tierra? ¿Por qué el ardor de tan gran ira? Y se dirá: porque han abandonado la alianza que Yahvé,
Dios de sus padres había concluido con ellos al sacarlos del país de Egipto, porque se ha ido a servir a otros dioses y se han postrado ante ellos, dioses que no conocían y que él no había dado en suerte. Por eso se ha encendido la ira de Yahvé contra ese país y ha traído sobre él toda la maldición escrita en este libro. Yahvé los ha arrancado de su suelo con ira y furor y gran indignación, y los ha arrojado a otros países, donde hoy están las cosas secretas, pertenecen a Yahvé nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos atañen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que pongamos en práctica todas las palabras de esta ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado la lectura completa de este capítulo 29 del libro del Deuteronomio. Qué bonita experiencia poder escuchar la palabra de Dios. Qué bonita experiencia es poder estar con un oído bien dispuesto para dejar entrar la palabra de Dios en medio de la vida, de tu vida y de mi vida. Y qué rica es la palabra de Dios que leemos y que escuchamos también, porque la fe también entra por el oído, el conocer a Dios. Hay una invitación que tenemos que escuchar para podernos acercar al Señor. Y es que durante este capítulo 29 del libro del Deuteronomio nos va a presentar nuevamente uno de los discursos de Moisés. Esos discursos que Moisés dirige al pueblo, en su mayoría nueva generación del pueblo de Israel, aunque algunos ya tienen varios años, porque hay que recordar, el pueblo de Israel caminó por 40 años en el desierto, y este caminar de 40 años implicó que muchos de los que salieron de Egipto murieran en el desierto a causa de su pecado, a causa de renegar, a causa de echarle la culpa a Dios y de apartarse del camino de Dios. Moisés le habla a esta nueva generación del pueblo de Israel, pero sobre todo a los que ya están, que tenían pocos años cuando empezaron a morir los mayores, es decir, los que ya tienen más años dentro del pueblo, y les habla, les hace un recuento, les vuelve otra vez en medio de este tercer discurso, volver para que el pueblo tenga ese conocimiento y no se vaya a apartar del camino de Dios cuando entren a la tierra prometida, porque todo esto está antes de entrar a la tierra prometida. Y les habla Moisés en la tierra prometida del camino de Dios. Y es que los capítulos anteriores nos han venido abriendo también el conocimiento, nos han venido abriendo el corazón, y yo y tú tenemos que estar dispuestos a dejarnos cambiar por Dios. Y nos habla de todas las facetas de nuestra vida. Y es que cuando uno saborea la palabra de Dios, el corazón se alegra, el alma se llena de gozo. ¿Por qué? Porque estamos comiendo el manjar de la palabra de Dios. Y es que es una bendición poder escuchar la palabra de Dios, es una bendición poder estar a la escucha de la palabra de Dios. Y doy gracias a Dios. Y te invito a ti a darle gracias a Dios porque nos permite la oportunidad a través de este canal de YouTube de la Santa Biblia Hablada, escuchar todos los días
la santa palabra de Dios. Es agradecidos con Dios, porque es una nueva oportunidad que Él nos brinda. Algunos podrían decir, yo leo la palabra de Dios en mi casa, pero no la entiendo. Para eso, con la gracia de Dios, ha surgido este canal también, porque leemos el capítulo como lo hemos hecho ahorita y vamos a tener una reflexión, pero una reflexión desde la palabra de Dios, una reflexión desde las Sagradas Escrituras, porque es la vida misma la que se va a colocar a flote para dejarnos llenar de la santa palabra de Dios. Y que tú hayas estado a la escucha y que tú hayas estado dispuesto a escuchar la palabra de Dios, es un regalo y por eso démosle gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por este canal, le doy gracias a Dios por la vida que me da y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que todos los días se hace presente en este canal para escuchar el capítulo de las Sagradas Escrituras. ¿Y tú, por qué le das gracias a Dios en este momento? ¿Y tú le das gracias a Dios todos los días de tu vida? Pídale a Dios y démosle las gracias a Dios, porque es que el evangelio que vamos a escuchar el día de mañana es una clara invitación, y es que nosotros tenemos que ser partícipes de darle a Dios lo que a Dios le corresponde. ¿Y qué le corresponde a Dios? Es lo que nosotros tenemos que empezar a descubrir en medio de nuestra vida. Y es que a Dios le corresponde. ¿Qué le corresponde? Que nosotros seamos agradecidos, que cada uno de nosotros le dé gracias a Dios por lo que nos permite estar aquí a la escucha de su palabra. Yo doy gracias a Dios por ti y por tu familia. Este capítulo 29 del libro del Deuteronomio, desde el versículo 1 hasta el versículo 28, nos va a llevar por partes. En la Sagrada Escritura hay partes que nos las van a colocar en letras negritas para que nosotros vayamos teniendo en cuenta para qué hacen referencia estos versículos. Y es que los primeros versículos va a hacer referencia al prólogo histórico, es decir, al relato de recuerdo de cómo el pueblo de Israel salió de Egipto, de cómo el pueblo de Israel empezó a batallar y sobre todo a sacar de su camino a aquellos países, aquellos reinados que no querían darle permiso al pueblo para caminar hacia la tierra prometida, sino que le entablaron batalla, y como Dios estaba con el pueblo, pues estos reinados y estos países pues fueron derrotados, porque el Dios estaba con el pueblo de Israel. Y es lo que Moisés le quiere hacer, reavivar otra vez al pueblo en este capítulo 29, en sus primeros versículos. Es que la invitación de Moisés es la siguiente, en el versículo 1. Vamos a escuchar lo que dice el versículo 1 de este capítulo 29 del libro del Deuteronomio. Moisés convocó a todo Israel e hizo a vuestros propios ojos en Egipto, con Faraón, sus siervos y todo su país. Moisés convoca primeramente ¿a quién? A todo Israel, y les va a decir. ¿A quién convocó? Al pueblo. ¿Para qué convocó al pueblo? Para transmitirle la palabra de Dios. ¿Para qué convocó al pueblo? Para anunciarles lo que Dios le transmitió a Moisés, para que Moisés se lo dijera al pueblo, pero desde el recuento de la historia que el pueblo había vivido en Egipto. Y es que los llama y les dice: vosotros visteis todo lo que Yahvé hizo a vuestros propios ojos en Egipto. Es una llamada a la conciencia de cada israelita, de ese israelita que vio la salida de Egipto y que está con vida, a ese israelita que se le había olvidado ya cómo vivían en Egipto y cómo Dios los sacó de Egipto. Es decir,
te voy a refrescar la memoria israelita. Es una invitación para cada uno de nosotros, y es que Dios también nos refresca la memoria. ¿Cómo nos refresca la memoria Dios? Que nosotros tenemos que darnos cuenta de todos los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Eso no tiene que pasarse por alto. Todos los días que tú abres los ojos a un nuevo día, es un milagro de Dios. Y no tenemos que olvidarnos de ello. Porque hay personas que se olvidan de eso. Hay personas que lo dejan pasar y pasan el día y no le dan gracias a Dios por la vida. Y es que Moisés convocó al pueblo y les dijo: hey, ustedes recuerdan, ustedes vieron todo lo que Yahvé hizo en Egipto, todo lo que Dios hizo para darles a ustedes la libertad. Y es que Dios nos muestra todos los días su amor y su misericordia. ¿Con quién hizo las cosas que hizo en Egipto? Con Faraón y sus siervos y todo su país. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso no hay que dejarlo pasar. Saludamos a Marlene Rivera. Dios le bendiga, Padre José Gregorio. Siga orando por nosotros y las necesidades del mundo entero. Gracias por tu granito de arena. Que Dios bendiga a tu familia. Que Dios bendiga tu vida. Ánimo a seguir adelante en este caminar de la palabra de Dios. Y que Dios te bendiga. Gracias por tu apoyo. Y este primer versículo es solamente el preámbulo de todo lo que va a presentar este capítulo 29 del libro del Deuteronomio. Y es que el versículo 2 va a hablar de cómo Dios sacó al pueblo de Israel. Grandes prodigios, pruebas grandes que colocó en medio del país de Egipto. Cómo Dios escuchó la súplica del pueblo y vino en su ayuda. ¿Qué te dice a ti en este día? Que Dios escucha tu súplica, que Dios viene en tu ayuda. Pero tú tienes que estar dispuesto a dejarte ayudar por Dios. Es que nosotros pedimos ayuda, pero no nos dejamos ayudar. Pedimos ayuda, pero queremos seguir viviendo como estábamos viviendo antes. Dios nos pide, nosotros le pedimos ayuda a Dios. Dios viene, pero tenemos que dejarnos ayudar. Y es que Moisés les dice, los grandes prodigios, las grandes obras que Yahvé hizo en medio del pueblo con Faraón, sus siervos y con todo su país. Y es que Dios hace obras grandes en el corazón de la persona que se deja ayudar. Al principio el pueblo se opuso a Moisés, pero después el pueblo entendió que era la mano de Dios que estaba con Moisés para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Y es lo que nosotros también tenemos que entender. Y es lo que nosotros también tenemos que darnos cuenta de que Dios viene a ayudarnos. Y yo tengo que dejarme ayudar. Lea el versículo 3, por favor. Pero hasta el día de hoy nos había dado Yahvé corazón para entender, ojos para ver, ni oídos para oír. Claramente ahora viene una llamada de atención. Y es que Moisés le dice, pero hasta el día de hoy todavía Dios no les había dado un corazón para entender, ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de las personas. Cuando la persona se opone a Dios, no escucha, no ve y no entiende los prodigios de Dios. Cuando la persona se opone a la ayuda de Dios, entonces empieza a vivir y a vagar bajo sus propios términos, que no son buenos, porque no va a escuchar, no va a entender, no va a aceptar la ayuda de nadie. Moisés es claro, y la claridad es que la palabra de Dios, como dice también el apóstol, es más penetrante que una espada de doble filo. Penetra
hasta los tuétanos de los huesos. Uno ve el hueso de res y cuando lo pasan por la cortadora, uno ve que tiene un hueco y dentro de ese hueco, dentro del hueso, está el tuétano. Es decir, la palabra de Dios llega hasta ahí, donde nada puede llegar hasta ahí. Ni una aguja porque se quiebra en el camino, porque el hueso no la deja entrar. Es decir, la palabra de Dios traspasa el hueso y llega hasta los tuétanos. Y es que Moisés le dice al pueblo, oigan bien, hasta el día de hoy, Dios no les había concedido la gracia de poder entender, de poder escuchar, de poder ver los prodigios. ¿Por qué? Porque es que el corazón del pueblo se ha vuelto rebelde para con Dios. Pero ¿por qué no los había dejado entender, escuchar y sobre todo saborear la palabra? Escucha lo que dice el versículo 4. Durante 40 años os he hecho. Durante 40 años, volvemos al recuento de 40 años, vivió el pueblo de Israel en el desierto. Y es que el pueblo no entendía, el pueblo no veía, el pueblo todavía no sentía esa presencia de Dios porque se alejaban cada vez más de Dios. ¿Y qué dice aquí? Que Dios los hizo caminar 40 años por el desierto. Pero qué cosa impresionante, que no se gastaron ni los vestidos. Y no se gastaron sandalias que llevaban en los pies, porque no les hacía falta nada. El pueblo tenía sed, Dios les daba agua. El pueblo tenía hambre, Dios les dio el maná. El pueblo quería comer carne, Dios les concedió las codornices, pero cada vez que el pueblo quería algo, no lo pedía, sino que murmuraba contra Dios. Y es que 40 años Dios les concedió grandes cosas al pueblo. Y yo te pregunto a ti, ¿y tú, en los años de vida que tienes, has empezado a ver los prodigios de Dios en tu vida? ¿O sigues todavía con los ojos vendados? ¿O sigues todavía con una dureza de corazón para poder ver, sentir las obras que Dios hace en tu vida? Durante 40 años Dios hizo caminar al pueblo de Israel por el desierto, pero no se gastó el vestido y no se gastó la sandalia de sus pies. Y nosotros, en la vida que tenemos, en los años que Dios nos sigue concediendo, ¿ya hemos empezado a ver los prodigios de Dios? ¿O solamente murmuramos contra Dios? ¿O solamente nos enquerellamos contra Dios? ¿O solamente nosotros empezamos a quejarnos con Dios y no le damos cabida en medio de nuestra vida? Porque es que Dios ha hecho obras grandes en nosotros. Lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿cómo le corresponde? ¿Cómo eres capaz de darle gracias a Dios? Por eso yo te decía, anímate a darle gracias a Dios por tu vida, por este canal, que se hacen presente todos los días para escuchar la palabra de Dios. Ese agradecimiento al Señor es importante. ¿Por qué? Porque tomamos ya ese ejercicio de ver las obras que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y el versículo 5 dice también algo importantísimo que tenemos que tener en cuenta. Escucha con atención. No habéis tenido pan para comer, ni vino o licor fermentado que beber, para que supieras que yo, Yahvé, soy vuestro Dios. Luego llegasteis a este lugar. Claramente, en el versículo 5, Dios empieza a hablarle al pueblo a través de Moisés. Y es que le va a decir, ¿no habéis tenido pan para comer, ni vino o licor fermentado para beber? Que supiera que yo, Yahvé, soy vuestro Dios. Es decir, ustedes piden agua, yo se las doy. Ustedes piden comida, yo se las doy. Ustedes piden carne, yo se los doy. Es decir, que Dios se acompañaba al pueblo.
para poder reconocer que Yahvé está en medio del pueblo. Y Dios a ti te da la vida, Dios a ti te da salud, Dios a ti permite que puedas superar las pruebas que tienes, Dios te sigue bendiciendo a cada momento, a pesar de que somos pecadores. ¿Qué quiere decir? Todavía no logras entender que Yahvé, que Dios está en medio de ti, o si lo logras entender, o si lo logras descubrir, o no lo logras descubrir todavía, cristiano, católico. Anímate a descubrir a Dios en medio de tu vida. Qué maravilloso es sentir la presencia de Dios. Qué maravilloso es abrirle el corazón a Dios. Enamorarse uno de la santa palabra de Dios. Enamorarse uno de ese manjar de la palabra de Dios, porque la hacemos vida en medio de nuestra vida. Y esa es la finalidad de este servicio a través de este canal, que tú te puedas enamorar de la palabra de Dios, que tú le puedas abrir el corazón a la palabra de Dios, que no tengas miedo de leer la palabra de Dios, que no tengas miedo de abrir la Biblia y leer todos los días un capítulo junto conmigo de la palabra de Dios. Esa bobera que dice la gente, que el que lee la Biblia se vuelve loco. Pues yo no me he vuelto loco. Yo me imagino que tú tampoco te has vuelto loco. ¿Por qué? Porque son las cizañas de Satanás que siembra para que la persona no lea la Biblia, para que la persona no se enamore de la palabra de Dios, para que venga alguien y te engañe con un pedacito de la palabra de Dios y te robe tu vida. No. ¿Por qué? Porque hay que leer la palabra de Dios para no dejarnos engañar. Hay que leer la palabra de Dios para refutar las acechanzas del diablo. Por eso claramente en el en vivo que hicimos del primer capítulo del libro del Deuteronomio, les decía que en las tentaciones que Jesús sufrió en el desierto, Jesús refutó al diablo. ¿Y cómo refutó Jesús al diablo? Con la palabra de Dios, tomando las citas del libro del Deuteronomio. Claramente se los decía. Y si tú no lo escuchaste, te invito a escucharlo. Está en la lista de reproducción en vivo, primer capítulo del libro del Deuteronomio. Y es que es la invitación para que nos enamoremos de la palabra de Dios, para que le demos lugar a la palabra de Dios en nuestra vida, para que refutemos al diablo con la palabra de Dios y no dejemos que la palabra de Dios haga estragos, que Satanás, haga estragos en medio de nuestra vida, sino que la palabra de Dios nos levanta. La palabra de Dios nos da la fuerza a pesar de las tormentas que vivimos. Ella nos da la fuerza. ¿Para qué? Para seguir adelante, para seguir caminando. Porque Jesús dice, aquel que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, es como el hombre que edificó sobre roca. Vino las lluvias, vinieron los vientos, dieron contra aquella casa y no la tumbó. Pero aquella persona que escucha las palabras mías, pero no las pone en práctica, es como aquella persona que construyó su casa sobre arena. Vinieron los vientos, vinieron las lluvias, dieron contra la casa y la derribaron. ¿Por qué? Porque solamente escuchamos, pero no ponemos en práctica. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Y es la invitación que yo te hago. Vamos a colocar en práctica la santa palabra de Dios. Y escucha cómo el Señor le dio la fuerza al pueblo para sacar de su presencia a aquellos que se oponían al pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Escucha con atención. Luego llegaste a este lugar. Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, salieron a nuestro encuentro para hacernos la guerra, pero los derrotamos, conquistamos su país y se lo dimos en heredad a Rubén, a Gad y a media tribu de Manasés.
es una manifestación de Dios. Moisés les vuelve a hacer un recuento. Ahora, para que puedan entender de manera más franca, más sencilla, cómo Dios ha estado en medio del pueblo, si ya se les olvidó lo que pasó en Egipto, todo lo que Dios hizo para liberarlos de la esclavitud del faraón, pues ahora está lo presente. Hemos llegado a este lugar. Y en este lugar hemos alojado de este lugar a reyes importantes. Por eso, busca en tu Biblia y escribe en los comentarios. Vamos a buscar en el libro del Deuteronomio, el primer capítulo, versículo 4 de ese libro del Deuteronomio. Libro del Deuteronomio, capítulo 1, versículo 4, para que escuchemos lo que ahí presenta el autor sagrado del libro del Deuteronomio. Saludamos a todas las personas que se han venido haciendo presente en este en vivo. Dios les bendiga. Gracias por compartir con nosotros la palabra de Dios. Gracias por estar también y dedicar tiempo a la palabra de Dios. Clara Mesa, Deuteronomio 1:4. Esmilda Mariela Gómez Blanco, Deuteronomio 1:4. Julio César Calpa, Deuteronomio 1, versículo 4. Jennifer Pérez, Deuteronomio 1:4. Paola Félix, Deuteronomio 1:4. Raida, Deuteronomio 1:4. María Pérez, Deuteronomio 1:4. Gela Luna, Deuteronomio 1:4. Alexander Pérez, Deuteronomio 1:4. Julie Pérez, libro del Deuteronomio 1:4. Junior Quintanar, Deuteronomio 1:4. Esmeralda García, Deuteronomio 1:4. Viviana Zúñiga, gracias a usted, Padre José Gregorio, sus enseñanzas, Dios le bendiga. Rosa Escobar Villafuerte, Deuteronomio 1:4. María Guerrero Rondoy, Deuteronomio 1:4. Mariana Caído, Deuteronomio 1:4. Mari Guerrero Rondoy y Ana Reséndiz, Deuteronomio 1:4. Vamos a escuchar lo que nos dice el libro del Deuteronomio, capítulo 1, versículo 4. Marta Valenzuela, Deuteronomio 1:4. Armando Rosa, Deuteronomio 1:4. Maura Cruz, Deuteronomio 1:4. Y vamos a escuchar lo que dice el libro del Deuteronomio, capítulo 1, versículo 4, acerca de estos reyes. Después de batir a Sihón, rey de los amorreos, que moraba en Hezbón, y a Og, rey de Basán, que moraba en Astarot y en Edrei, al otro lado del Jordán, en el país de Moab, decidió Moisés promulgar esta ley. Claramente es la referencia de lo que Moisés, en este capítulo 29, le está manifestando al pueblo. Olvidarnos de las proezas que Dios ha hecho con nosotros, de los peligros de los cuales Dios nos ha salvado, de la vida que nos da todos los días, de la fortaleza, de la salud y que nos ha llenado cuando nosotros le pedimos paciencia, sabiduría, entendimiento, valentía y sobre todo que podamos seguir en su presencia. Dios se ha hecho presente y cada uno lo ha podido comprender desde su experiencia que ha tenido para con el Señor. Y escucha lo que presenta este versículo 8 del libro del Deuteronomio en el capítulo 29. Escucha cómo Moisés le hace una bella invitación al pueblo y es que esa invitación también va para ti. Escucha con atención. Guarda pues las palabras de esta alianza y ponlas en práctica. Escucha lo que dice. El capítulo 29 del libro del Deuteronomio que estamos escudriñando, en el versículo 8, Moisés le dice al pueblo, tienes que guardar las palabras de esta ley. Y al guardarlas, usted tiene que hacer algo. Porque no solamente usted está aquí para escuchar, sino que también tienes que llevarlo a la práctica. Vas a guardar las palabras de esta ley.
pero también las vas a colocar en práctica. Y es que nosotros tenemos que colocar en práctica la palabra de Dios. Les decía lo que de Jesús dijo: aquel que escucha mis palabras y las pone en práctica. Estamos escuchando la palabra de Dios, pero tenemos que ponerla en práctica. Aquel que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica es como la persona que construyó sobre arena su casa. Pero si tú eres una persona que práctica, eres como esa persona que construyó sobre roca su casa. Vino la lluvia, vinieron los vientos y no acabaron con la casa. ¿Por qué? Porque la llevó a la práctica la palabra de Dios. Y es decir, que tienes una invitación que no tienes que dejar pasar por alto. ¿Estás escuchando la palabra de Dios? Sí. ¿La colocas en práctica? Sí. Alguno podrá decir: Padre, yo no la coloco en práctica. He fallado a Dios porque no la coloco en práctica. Porque solamente tengo tiempo de escuchar, pero no tengo tiempo de practicar. No tengo tiempo de llevarla a la práctica. No, ¿cómo que no tienes tiempo de llevarla a la práctica? ¿En dónde vives tú? ¿Tú tienes familia? Sí, Padre. Bueno, ¿practica la palabra de Dios ahí? Bueno, ahí la llevas a la práctica, siendo humilde, siendo sencillo, siendo justo, siendo honesto, siendo caritativo, hablándole a tus compañeros. ¿De quién? De Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo que no te da tiempo para llevar a la práctica la palabra de Dios? Si hay tiempo, lo que pasa es que no queremos, nos da miedo, tenemos pereza para llevarla a la práctica. Y es que Jesús lo dice: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Es decir, hay una invitación para llevar a la práctica la palabra de Dios. Y Moisés dice: vas a guardar lo dicho de esta ley, pero también lo vas a llevar a la práctica. ¿Por qué lo vas a llevar a la práctica? Para que tengas éxito en todas vuestras empresas. Y es lo que les he venido recalcando en estos capítulos del libro del Deuteronomio. El Señor dice: guarda los mandamientos. Al guardarlo, tienes que aprenderlo. Al aprenderlo, tienes que llevarlo a la práctica. Y al llevarlo a la práctica, Dios te va a bendecir grandemente a ti. Vas a ser feliz, tú y tus hijos, dice la palabra de Dios. Y al ser feliz tú, tus hijos y tu familia, Dios te va a conceder la gracia de vivir muchos años sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque tú eres un siervo fiel para llevar a la práctica la palabra de Dios. Eres un siervo honesto para llevar a la práctica la palabra de Dios. Eres un siervo humilde para llevar a la práctica la palabra de Dios. Ahora, del versículo 9 hasta el versículo 14 del Deuteronomio, del capítulo 29, nos va a hablar acerca de la alianza, de cómo Dios vino trazando su alianza y que todos tienen también que cumplir la alianza. Todos los hombres de Israel, los hijos, las mujeres, también el forastero, el que vive en el campamento, el leñador, el aguador, todos tienen que llevar a cabalidad la alianza de Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿tú llevas a cabo la alianza de Dios? ¿Esa alianza que Dios ha hecho contigo? ¿Tu familia está llevando a cabo la alianza con Dios? Esa alianza que el Señor dice: sigan mi camino, yo seré para ustedes Dios y ustedes serán para mí el pueblo que yo he escogido para ayudar. Esa es la alianza. La alianza es que Dios está en medio de nosotros y nos ayuda. Pero ¿cómo correspondes tú a la alianza con Dios? Dios cumple su parte y tú cumples tu parte para con Dios. En el fiel cumplimiento de la palabra de Dios, en el fiel cumplimiento de esa alianza bonita que Dios tiene para con cada uno de nosotros, ¿sí o no? Queda de tu parte
todo lo que Dios te está prescribiendo hoy. Y es que Dios ha hecho una alianza también contigo para que tú seas capaz de poder mantener esa alianza en medio de tu vida. Escucha el versículo 17 de este capítulo 29 del libro del Deuteronomio. Te invito que centres tu atención, que centres tu vida, que centres tu oído a este versículo 17 del capítulo 29 del libro del Deuteronomio. Es importante que lo escuches. Es importante que no lo dejes pasar. Es importante que lo asumas. Es importante que tú abras tu corazón para escuchar este versículo 17. Versículo 17, que nos va a hablar acerca de lo que nosotros tenemos que realizar y de lo que no debemos hacer. Escucha el versículo 17 de este capítulo 29 del libro del Deuteronomio. No haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahvé vuestro Dios. Vuélvalo a repetir. Y te invito a ti para que escuches cómo el Señor te dice algo que tú no tienes que dejar pasar por alto. Tu papá, tu mamá, tu hijo, que no tienes que dejar pasar por alto. Escucha con atención. No haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahvé vuestro Dios. Ni en tu familia, ni en tu vida, ni tú, ni tus hijos que se aparten de Dios. Que no haya en tu familia uno que diga, yo no creo en Dios. No. Sino que más bien con tu ejemplo de vida, con tu cercanía a la presencia de Dios, ellos puedan tener ese acercamiento con el Señor. Es que claramente dice, no haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahvé vuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. Que no haya nadie en tu familia que se aparte de Dios para ir atrás de los brujos, para ir atrás de los santeros, para ir atrás de los hechiceros, para ir atrás de los paleros, para ir atrás del que lee el tarot, de las cartas. No tiene que haber nadie en tu familia que se aleje de Dios para ir atrás de esas abominaciones, de esos dioses creados por el hombre. No tiene que haber. Padre, pero hay en mi familia uno que sí va a los brujos. Y yo me pregunto, ¿qué estás haciendo tú para sacar a esa persona de ahí? No a la fuerza, no por obligación, con la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo tú? Es que tenemos un trabajo grande. La gente piensa que evangelizar es salir a evangelizar a otros pueblos, a otras comunidades, a otros países. Sí, es bonito y que se conceda la gracia de poder hacerlo, pero escucha lo que voy a decir. Si tú deseas evangelizar en otros países, yo te pregunto, ¿ya evangelizaste a tu familia? ¿Ya sacaste a tu familia de ir a los brujos, de creer en los santeros, de creer en los paleros, de creer en el tarot, de buscar solamente? ¿Ya tú estás evangelizando a tu familia o qué estás haciendo tú? No estás haciendo absolutamente nada. Es que la palabra de Dios es certera cuando dice, no haya entre ustedes, que no haya nadie. ¿Por qué? Porque tenemos que evangelizar. Tú tienes que evangelizar. Tú tienes que hablarle a tu familia de Dios. Tú no tienes que dejar que tu familia se vaya detrás de otros dioses. Tú no tienes que dejar que tu familia vaya a los santeros, los hechiceros, porque
la pregunta está, ¿cómo tú estás evangelizando a tu familia? Entonces no estás colocando en práctica la palabra de Dios. Estás construyendo sobre arena, no estás construyendo sobre roca. ¿Qué pasa? Es lo que Dios te pregunta. ¿Qué pasa? Es lo que Dios te está diciendo en este día, en este momento, para que tú le abras el corazón a Dios. ¿Qué pasa? ¿A qué le estás dedicando más tiempo? ¿A Dios? No creo. ¿A la palabra de Dios? No creo. Le estás dedicando tiempo más al trabajo, más tiempo a tu familia, más tiempo a otras cosas. Pero si le dedicaras también tiempo a la palabra de Dios, tu familia va a cambiar. Porque tú vas a tomar una responsabilidad de evangelizar en tu familia, de que tu familia se acerque cada día más a Dios. Qué bonito es ver la familia que recen unidas el Santo Rosario. Qué bonito es ver la familia que se sientan juntos a leer la palabra de Dios. Qué bonito es ver la familia cuando van todos juntos a la Sagrada Eucaristía. Qué bonito es ver a la familia que se sienten juntos a rezarle a Dios antes de ir a descansar. Qué bonito es ver la familia que se siente a la mesa y le den gracias a Dios por la comida que van a llevar a sus bocas. Qué bonito es eso, pero eso parte desde la persona que asumió su responsabilidad y su compromiso de llevar a la práctica la palabra de Dios, de llevar a la práctica ese mensaje del Señor y que la familia se sienta unida al leer la palabra de Dios, que se sienta unida al orarle a Dios. Muchos de ustedes podrán decir, yo desearía tener mi familia así. Tú lo deseas, pero ¿lo estás colocando en práctica? Porque cuando uno desea cosas buenas, uno lucha para obtenerlas. Uno lucha. Uno supera todo tipo de obstáculos. ¿Por qué? Porque uno desea conquistar esa meta. Y si tú deseas que tu familia se siente unida a leer la palabra de Dios, se siente unida a rezar el Santo Rosario, se siente unida a darle gracias a Dios cuando van a comer, para llevar su comida a la boca, hay que luchar. Y toda lucha implica un sacrificio. Y ese sacrificio lo tienes que colocar tú, ese sacrificio te lo tienes que dar tú para llegar a coronar esa meta bonita y hermosa de que la familia, tu familia, pueda estar cada día más apegada a las cosas de Dios. Y es que el versículo 17 continúa diciendo, no haya entre vosotros raíz que eche veneno o ajenjo. No tienes que dejar que en tu familia haya una persona que vaya en contra de Dios. No, Señor. ¿Por qué? Porque tú tienes que evangelizarla. Tú no tienes que dejar que en tu familia haya una persona que eche veneno, es decir, que vaya a los brujos, que vaya a los santeros, que ande cruzados como andan ahorita por todos lados, que anden llenos de no sé qué tantas cosas, con colmillo de tigre y con de broma no se colocan, no sé, algo más grande y cruzado por todos lados. No, porque tú tienes que evangelizar en tu casa, tú tienes que evangelizar en tu familia. Cristiano católico, te pregunto, ¿estás evangelizando en tu casa? Podrás decir, padre, pero es que no me escuchan. Pues coloque, cuando te levantes, buscas el equipo, le subes volumen, colocas en YouTube, Padre José Medina, Santa Biblia Hablada, buscas el capítulo correspondiente al día, lo colocas y tú te sientas. Y si aquellos empiezan a refunfuñar, pues súbale más volumen. ¿Para qué? Porque tú estás evangelizando. Tanto va el agua al cántaro que termina o por desparramar el agua o por quebrar el cántaro. Si tú te animas a evangelizar a tu familia va a ser una familia entregada a Dios. Así refunfuñen, así critiquen, así lloren, así pataleen, así tire mano, así refunfuñen el silencio. No importa. Sigue evangelizando, sigue llevando adelante la palabra de Dios y que la palabra de Dios haga vida en medio de tu vida y en medio de tu familia. Y es que bonito
es que demos gracias a Dios, que podamos ser agradecidos con el Señor. Y yo le doy las gracias a ustedes por compartir en este día este capítulo 29 del libro del Deuteronomio junto con nosotros. Qué bendiciones tenerlos a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir el enlace. Gracias también por darle un dedito para arriba. Gracias por dejar entrar en tu vida la palabra de Dios. Este servidor, el Padre José Gregorio Medina, que con humildad le llevo la palabra de Dios. Tengo 7 años de ser ordenado sacerdote. Esos 7 años de encontrarme cada momento con el Señor, de darle gracias a Dios por haberme llamado a este don maravilloso de la palabra de Dios. Y qué bonito es estar uno a los pies del Maestro. Yo les digo algo, cuando estaba pequeño, pues siempre en mí estaba esa iniciativa, esa llamita encendida de ser sacerdote, porque yo me acercaba a la iglesia de mi pueblo pequeño y miraba al sacerdote que hablaba la palabra de Dios y las personas estaban atentos de lo que el sacerdote les predicaba después de leer el evangelio. Y el sacerdote hablaba de esa experiencia con Dios, hablaba de la palabra de Dios y yo me quedaba ahí mirando, me quedaba observando, y en medio de la observación Dios iba haciendo también su trabajo en medio de mí, que era algo maravilloso. Y yo decía, en esa época, en ese momento, yo quiero llegar a ser como ese sacerdote, poder hablar de la palabra de Dios, que las personas se sienten a escuchar la palabra de Dios. Y qué bonita experiencia que a lo largo de los años Dios me fue concediendo esa gracia hasta que llegué a entrar al seminario. En el seminario, a pesar de las dificultades, incertidumbre y de las grandezas que Dios va moldeando en el corazón de a quienes llama a su servicio, puedo entender y he venido entendiendo y he venido llenándome de esa presencia de Dios al leer las Sagradas Escrituras. Y es lo que yo les quiero transmitir a ustedes. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. No te desanimes. Algunos dicen, Padre, tengo días sin leer la palabra de Dios. Y yo digo, no. ¿Por qué? Porque así no te vas a visitar a tu familia y no tienes redes sociales, no tienes internet en el lugar donde está. Llévate la Biblia y lee el capítulo que corresponde al día, y cuando vuelvas a llegar al sitio donde puedas agarrar tus datos para tener internet, escuchas la reflexión de ese capítulo del día que tú has leído, porque es algo que nace de lo profundo del corazón, que tiene que ser todos los días dedicarle el tiempo a la palabra de Dios, porque si tú le dedicas tiempo a la palabra de Dios, Dios va a hacer obras grandes también en medio de tu vida. Gracias a todos por su apoyo. Gracias a todos por estar en este caminar de la palabra de Dios. Seamos evangelizadores. Compartamos el misterio de la salvación. Dios con todos nuestros hermanos. Y gracias una vez más les doy por hacerse presente en este día, en este en vivo. Saludamos a todos los que se han venido haciendo presente. Gracias por estar aquí en este momento, por escuchar la palabra de Dios y por dejar que la palabra de Dios haga vida en medio de la vida de cada uno de ustedes. Saludamos al Padre Marcos Galvi. Gracias, Padre, por hacerse presente también en este en vivo. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les invito a todos ustedes. Vamos a orar también por el Padre Marcos Galvi, para que Dios les siga dando esa sabiduría de seguir llevando adelante la evangelización que él ha venido teniendo desde hace muchos años, esa entrega de llevar la palabra de Dios. Que oremos también por el Padre Luis Toro, para que Dios le siga fortaleciendo donde esté y le siga concediendo mucha vida y salud, para que cuando vuelva lleno de esa presencia cada vez más del Espíritu Santo, para que nos siga transmitiendo su santa palabra. Y oren también por mí, para que Dios me siga dando la sabiduría, la fortaleza de llevar adelante esta evangelización a través de las redes sociales. Gracias a todos ustedes por hacerse presente en este en vivo. Dios les bendiga, Dios les acompañe.
Gracias por estar aquí, que el Señor les bendiga siempre. Mañana a las 6 de la tarde vamos a tener en vivo Dios mediante. Mañana, día del Señor. Les invito al en vivo a las 6 de la tarde. No te lo pierdas. Cuento con tu presencia. Te espero y que el Señor siga derramando abundantes bendiciones sobre tu vida. No se te olvide, al terminar el en vivo, comparte el capítulo 29 del libro del Deuteronomio para que muchos más también se acerquen a leer la santa palabra de Dios. Mañana a las 6 de la tarde vamos a tener el en vivo nuevamente por YouTube. Cuento con tu presencia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Les saludamos a todos. Saludamos a Raida, a Gela Luna, Laura Cruz, María Pérez, Julie Pérez, Alexander Pérez, Jennifer Pérez, Clara Mesa, Marlene Sánchez, Gela Luna, Luz Guerrero, Esmeralda García, Vilma González, Rosa Escobar, Beatriz Aguilar, Esmilda Mariela, María Limón, María Corona, Laura Cruz, Gela Luna, Araceli Cornejo, Junior Quintanar, Esmilda Mariela. Saludamos a Luz Guerrero, Marlene Sánchez, a Julie Pérez, a Ángel Rodríguez, a Gela Luna, Mario Rocas, al padre Marcos Galvi, a Esmilda Mariela, Viviana Zúñiga, a Esmeralda García, Julio César Calpa, Mariana Caído, Angélica Vicente, a Dalila Guzmán, Viviana Zúñiga. Gracias a todos por hacerse presente en este en vivo. Nos vemos mañana. Dios les bendiga.